Las altas temperaturas también afectan a nuestro vehículo y, por otro lado, a la conducción, posiblemente más de lo que nos creemos, y además con el peligro de que pueden generar averías, este calor. ¿Cómo podemos prevenirlo? Vamos a ver los consejos que nos dan uno de los peritos movidos para la prevención, Rafa Gómez, sobre todo para prevenir averías y así reducir tiempos de inmovilización. Rafa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, François. ¿Qué tal? Encantado de poder hablar contigo, sobre todo en estas semanas en las que de nuevo volvemos a tener estas altas temperaturas que, como hemos dicho antes, afectan, y posiblemente muchos nos creemos que solamente afectan al aire acondicionado, a nuestro vehículo. Obviamente, por ejemplo, afecta la temperatura del motor. Sí, yendo a las partes del vehículo que pueden sufrir más o que es más importante llevar un mantenimiento o vigilarlo, la temperatura del motor hace que sea muy importante vigilarla, porque es lo que puede provocar la avería más importante del vehículo, la parte más importante, que es el motor. Entonces, es importante que la temperatura del motor siempre esté en sus marcas, que suele ser entre 90 a 95 grados. Y esa temperatura es del líquido refrigerante, el anticongelante que puede ser, que vemos cuando abrimos el motor, que puede ser de color verde, color rosa o color azul. Uh-huh. Es importante que eso vaya en sus niveles. Tiene un nivel de mínimo y un nivel de máximo. No puede estar por debajo del mínimo ni por encima del máximo. Entre esos dos niveles tiene que estar ese nivel, uh-huh, para que el motor siempre vaya a su temperatura. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que hacer justamente en esta época del año es vigilar ese nivel de ese líquido. Es importante, o sea, no solo en verano, todo el año tiene que ir ese líquido en sus niveles, pero sobre todo en verano y con las temperaturas tan extremas que estamos incluso llegando a estos días, es más fácil que el motor suba mucho de temperatura, pero si llevamos el líquido refrigerante entre esos dos niveles, nos va a ayudar a que el motor se mantenga a esa temperatura y no provoque averías. Uh-huh. Y Rafa, ¿hay algún otro líquido del coche que deberíamos vigilar? Es importante tener el líquido lavaparabrisas, uh-huh, para que pues no solo en verano, sino el resto del año con las lluvias, los barros, pero en verano sobre todo con los bichos, los mosquitos. Y más cuando sobre todo hacemos viajes largos, cuando nos vamos de vacaciones, es importante llevar el líquido lavaparabrisas, o sea, que la botella tenga líquido, porque si no vamos a poder limpiar la luna parabrisas. Y el aceite del motor. El uh-huh aceite del motor siempre tiene que estar en su nivel para que el motor funcione bien. Uh-huh. Bueno, ya que has hablado de escobillas limpiaparabrisas, también el calor puede afectarlas y, por otro lado, resecarlas, lo cual obviamente provocaría problemas a la hora de utilizarlas. Correcto. Las escobillas limpiaparabrisas llevan una goma que es muy blandita, que es lo que hace que cuando se accione y se mueve sobre la luna parabrisas, nos limpia y nos permite ver correctamente a la hora de conducir. Cuando llega el verano y el calor, es muy fácil que esas gomas se resequen y lo que hace es que no limpian bien. Uh-huh. Entonces, nosotros echamos agua, lavaparabrisas, accionamos las escobillas y lo que nos hace es más ensuciar más que limpiar. Uh-huh. Entonces nos hace que no veamos y poder tener algún percance. Uh-huh. Recordemos que estamos hablando con Rafa Gómez, que es uno de los peritos movidos para la prevención. Recordemos que es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas, y sobre todo sus consejos nos van a permitir reducir tiempos de inmovilización, optimizar costes y eliminar la incertidumbre, ¿no?, de cuando uno lo lleva al taller, cuánto tiempo va a estar parado. Continuando, Rafa, con estas diferentes partes del coche, me gustaría preguntarte por el tema de los neumáticos, que imagino también se ven afectados por el material del que están hechos cuando llegan estas altas temperaturas. Sí, o sea, es importante que sepamos que los neumáticos están digamos rellenos de aire para que tengan su presión correcta y para que los neumáticos agarren lo que los estipulan los fabricantes. Los neumáticos yo digo, para mí, los neumáticos es lo único que nos agarra que agarra el vehículo a la carretera y lo que nos hace circular, frenar, prevenir accidentes. Entonces,
es una de las partes más importantes del vehículo y por ello hay que cuidarlos muy bien. Como os he dicho, la composición de los neumáticos, la parte interior está rellena de aire, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa presión de aire, dependiendo de la temperatura exterior, varía. Es decir, pues es normal que en invierno con el frío la presión de los neumáticos baje y al contrario, con el calor, la presión de los neumáticos suba. Si los neumáticos van por encima de su presión, como estamos diciendo que ocurre en verano, lo que hace es, imaginemos que la banda de rodadura, que es la parte que contacta del neumático en la carretera, la parte que se desgasta, vamos al caso extremo de que los inflemos de más. ¿Qué pasa? Que esa banda de rodadura quedaría más estrecha porque solo apoyaría en la parte central del neumático. Uh-huh. Con lo cual provocamos menos agarre, un desgaste irregular, que lo que hace es que se nos desgasta por los neumáticos por el centro y no por los lados, y eso puede provocar accidentes por poco agarre, y aparte de esa deformación de los neumáticos puede provocar que luego el vehículo haga cosas raras al circular, es decir, que se nos vaya hacia un lado o hacia otro, aunque llevemos el volante recto. Bueno, también relacionado con el tema de las ruedas tenemos las pastillas de freno, ¿no? Que también se pueden sobrecalentar en estas altas temperaturas. ¿Qué deberíamos vigilar en esta parte del coche? Pues tenemos que vigilar que los frenos también trabajan con temperatura. El material del que está fabricado las pastillas de freno, antiguamente era ferodo, que se le sigue denominando ferodo, pero es un material que ya no se utiliza porque en su momento estaba compuesto de amianto y a día de hoy está prohibidísimo. Ese material, al entrar en contacto con la parte metálica, que es el disco de freno, es lo que provoca el freno, ¿vale? Esa fricción, pues dependiendo de la presión que nosotros apliquemos en el pedal de freno, pues es mayor o menor, lo que provoca que frene más o frene menos el coche. Como en toda fricción y en todo contacto, se genera una temperatura. Todo eso está estudiado en que los materiales, tanto de discos y pastillas, alcancen una temperatura para su correcto funcionamiento. Pero lo que sí que hay que tener cuidado es que si esa temperatura es muy alta, los frenos dejan de ser eficientes. Vemos el caso de, por ejemplo, en un puerto, en una bajada, lo que sufren los camiones y sobre todo los camiones que van bastante cargados y tienen que estar constantemente frenando, pues creo que todos habremos visto esas salidas de emergencia que hacen en las carreteras para los casos en los que se sobrecalientan los frenos de estos, sobre todo son de los camiones que son cuando van muy cargados, que esa temperatura se eleva muchísimo, que llega al punto de que los coches no frenan. No frenan, nosotros pisamos, se nos va el pedal abajo y no conseguimos frenar. Por eso es importante controlar y no ir constantemente con el pedal apoyado, con el pie apoyado en el pedal de freno, para que no se sobrecaliente. Continuando con este repaso a diferentes partes del coche que pueden verse afectados por las altas temperaturas, también conviene mirar la pintura de la carrocería, ¿no? Sobre todo porque si tenemos algún tipo de mancha que ha caído, si no la limpiamos, como es la recomendación que nos han hecho compañeros tuyos, puede tener consecuencias negativas. Sí, a todos nos cuesta encontrar el momento de llevar el coche al lavadero, de darle un manguerazo, porque no tenemos tiempo, pero tenemos que verlo desde la parte desde la parte de que puede llegar a dañar la pintura. Ya no es solo un elemento estético que oye, pues nos gusta llevar el coche limpio o no nos gusta llevar el coche sucio, sino porque con el calor, en verano, esa suciedad hace que se incruste más en las capas de la pintura. Es decir, una mancha de barro normal que sin calor exterior, pues en unos días o en una semana yo voy al lavadero y la quito, en verano cuesta más, se agarra más a la pintura, lo que puede provocar daños en esas capas de pintura, haciendo perder brillo de la laca que llevan las pinturas de los vehículos, o incluso hacer que salte directamente la pintura.
Y en esta conversación que tenemos con el Peritos Movios para la Prevención, Rafa Gómez, vamos a hablar ahora del parasol interior. Es una recomendación que le hemos escuchado muchas veces a nuestros padres cuando tenemos estas altas temperaturas, colocar ese parasol interior en la parte delantera del coche. Obviamente los padres siempre tienen razón, pero ¿por qué, Rafa? Siempre tiene razón. Pero en este caso no es solo un elemento de confort, el que cuando dejamos el coche aparcado en la calle a 40 grados a la sombra, pues dejamos el coche aparcado y le da el sol. No es solo un elemento importante el poner el parasol para que luego cuando volvamos a coger el vehículo no nos quememos las manos en el volante o en la palanca de cambios o en el asiento, que nos abracemos la espalda o las piernas. Es un elemento muy importante también para el cuidado de los materiales interiores del vehículo. Como hemos comentado con la parte de la pintura, también los elementos interiores como el salpicadero, el volante, la palanca de cambios, los asientos, son elementos que llevan sus capas protectoras. Por ejemplo, los asientos que son de cuero o en otros casos que los salpicaderos, por ejemplo, son de ciertos colores. Pues esos materiales tienen protección contra la luz del sol, pero hasta cierta temperatura. Uh-huh. Entonces, el poner un parasol cuando dejamos el coche aparcado en la calle no es solo para que luego cuando volvamos a cogerlo no nos quememos, sino para proteger también esas piezas, uh-huh. Porque es muy probable que esas piezas que están afectadas por tanto calor tan extremo, tanta luz del sol pegándole constantemente, pierdan también sus propiedades y pierdan brillo, pierdan el color, y se desgasten uh-huh. más fácilmente. Rafa, nos queda hablar obviamente del aire acondicionado, que también, si no puede verse afectado por el calor, digamos que la carga del circuito puede ir acabándose, ¿no? Y cuando justamente más lo necesitamos resulte que no lo tengamos. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones al respecto? El aire acondicionado es a día de hoy es necesario, es lo que nos hace combatir dentro del coche contra ese calor tan extremo. Es importante saber que el aire acondicionado es un sistema que es estanco, es decir, no debería de tener ninguna fuga, porque en su interior pues circula el gas que hace que al cambiar la presión, tener más presión, menos presión, eso es lo que genera el frío, que luego los ventiladores hacen que lo metan dentro del coche, ¿vale? Lo que sí es importante saber es que el aire acondicionado no se debe de usar únicamente los 3 meses de verano o 4 meses que tenemos el calor. El aire acondicionado es recomendable que se utilice o se ponga. No digo que en un mes de enero a menos 3 grados no pongamos el aire acondicionado, pero sí que en la medida de lo posible que el aire acondicionado se vaya usando durante el resto del año para que ese gas vaya circulando y ese gas no se quede parado siempre en la misma posición, lo que hace que se dañe o que se deterioren las piezas interiores de esas tuberías, esas gomas, esas juntas. Uh-huh. También es importante saber que nosotros podemos creer que el aire acondicionado funciona bien porque a mí me sale frío, porque lo he estado probando en el mes de marzo, que hacía un poco de calor, y funciona perfecto. Pero es probable que luego llegue, como ahora en el mes de julio, con 40 grados y lo ponga y diga, pues sí, enfría, pero no enfría mucho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque claro, al final cuando hay muchísimo calor es cuando realmente comprobamos el funcionamiento del aire acondicionado. Uh-huh. El que se enfríe un poco menos o que algo enfríe, pero no me da la sensación de que está enfriando del todo, es por esa carga de gas. Aunque he dicho que, como os he comentado, que el circuito es estanco, no tiene que haber ninguna fuga, es normal que con el paso de los años pues algo de gas
se vaya un poco escapando de ese circuito durante su funcionamiento. Entonces, pues, yo qué sé, pues hay coches que cada 3-4 años hay que cambiarlos, un vehículo nuevo, pues a lo mejor cada más, pues se puede aguantar 6-7 años, pero sí es recomendable el comprobar el comprobar la carga de gas cuando notemos que no enfría todo lo que debería de enfriar. Muy bien, bueno, pues hemos escuchado todos estos consejos para, sobre todo ahora que estamos en estas altas temperaturas veraniegas, pues no afecten a nuestro vehículo y sobre todo podamos tener una adecuada conducción y no se vea afectada el propio vehículo. Hemos hablado con Rafa Gómez, que es perito Mobius para la prevención. Muchas gracias por estos consejos que obviamente pondremos en funcionamiento para cuidar nuestro coche. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, François. Hasta la próxima.